La sentencia que no les había mencionado antes de llegar a la sentencia del 2015, que considera las causales del 185 como de carácter denunciativo. Esa sentencia es la sentencia de la Sala Constitucional número 446 del 15 de mayo de 2014. Sentencia 446 del 15 de mayo del año 2014 de la Sala Constitucional. ¿Qué dice esa sentencia? Fíjense que se presentaba un problema cuando se planteaba el divorcio de conformidad con el artículo 185A por ruptura prolongada. Pásame el código. Se planteaba la solicitud y se daba el caso que se presentaba el otro cónyuge que había sido citado y negaba, rechazaba los fundamentos de la solicitud. Negaba la existencia de la ruptura por más de 5 años, ¿no? Citado ese cónyuge, dice el artículo 185A del Código Civil que deberá comparecer personalmente ante el juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconoce el hecho y si el fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las 10 audiencias siguientes, el juez declarará el divorcio en la 12ª audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados. No hay problema. Es decir, no hay objeción por parte del otro cónyuge y no hay objeción por parte del fiscal. Pero fíjense lo que a continuación establece la norma, el 185. Si el otro cónyuge no compareciere personalmente, no le dio la gana de ir, en otras palabras, no quiso ir debido al conflicto, o si al comparecer negare el hecho, hablando vulgarmente, no, mijito, yo estuve contigo, qué sé yo, en toda la cuarentena del 2020. Entonces, los 5 años de ruptura prolongada se interrumpieron. No es verdad que tenemos 5 años de ruptura prolongada. Quedó rechazada la afirmación del demandante en el escrito de la solicitud. O otra cosa que puede pasar, el fiscal del Ministerio Público objeta la solicitud, entonces el pleito se queda terminado. Es decir, no hay 185A, no se puede decretar el divorcio. Entonces aquí, con razón, considera la Sala Constitucional que hay un vacío. La norma luce incompleta. Porque caramba, hay un conflicto. Hay una afirmación de hecha contenida en el escrito de la solicitud. Entre A y B, que son cónyuges, han pasado más de 5 años de ruptura de la vida en común. No hay interés en mantener el matrimonio. Por ese motivo. Incluso la cónyuge afirma que vive en Rubio. Y el otro cónyuge, es decir, vive en San Cristóbal, o vive en Santana, o vive en Barinas. Pero cuando va al pleito, él dice que los 5 años no han pasado, en la forma como se plantea en el escrito de solicitud, porque en ese lapso de esos últimos 5 años estuvieron conviviendo durante 6 meses. Entonces el juez, en ese caso, no puede declarar el divorcio. No puede declarar el divorcio. Como tampoco lo podrá declarar caso de que se oponga al Ministerio Público. Pero hasta ahí llega el asunto. De ahí que la norma parece a la luz de la Sala Constitucional incompleta.
porque el conflicto queda ahí, no se resuelve, y el conflicto tiene que resolverse. ¿Qué dice la Sala Constitucional en el caso de esta sentencia número 446 del 2014? Que en ese caso debe de abrirse la incidencia probatoria, a la cual se refiere el artículo 607 del Código de Procedimientos Civiles. Y entonces debe otorgarse a los cónyuges un lapso prudente para que promuevan todas las pruebas, todos los medios de prueba que tienen que ser pertinentes y conducentes. Para la determinación de su pretensión. La del demandante o la del solicitante original contenida en el escrito de solicitud que dio lugar al procedimiento, y la del demandado referida al rechazo que hace, ¿no?, del transcurso de los 5 años sin que haya sido posible la reconciliación y la continuación de la vida en común. También podrá promover pruebas el Ministerio Público. Y entonces el juez deberá resolver sobre ese particular. Vamos a ver si encuentro aquí sobre esa sentencia. Ay, ahora no sé cómo salir. Ajá. Piensen ustedes que esta sentencia del año 2014 se refiere a algo que es muy importante en toda relación: la existencia del consentimiento de los contrayentes para celebrar el matrimonio y llevar adelante la vida en común. Pero ya cuando uno de ellos deja de manifestar ese consentimiento, y eso está expresado en la solicitud que le hizo al juez, independientemente de la objeción que hace de la otra parte, y pese a que el Código de Procedimientos del Código Civil en la práctica da por terminado el procedimiento, entonces para darle una solución al asunto, no se les olvide que estamos en presencia hoy por ya no del divorcio sanción, sino del divorcio solución, según las sentencias anteriormente mencionadas de la Sala Social, asumidas por la Sala de Casación Civil y reconocidas igualmente por la Sala Constitucional. Es por lo que ésta considera necesario abrir el procedimiento probatorio al que se refiere el 607. Ya no se está dando ese consentimiento, ya no existe ese consentimiento, ya no existe ese placer, ya no existe ese amor, ya no existe esa dicha, ya no existe ese estado de necesidad, y eso está reflejado en la solicitud que se le hizo al tribunal. Y no se puede mantener esa relación por lo dicho por el otro cónyuge, independientemente incluso de que haya o no haya pasado aquello, si no existe el medio de prueba. Por eso, pues, entonces se abre la incidencia. Fíjense cómo la Sala Constitucional realmente no permite que se dé por terminado el procedimiento, sino que exige que para poderlo dar por terminado tiene que abrirse la incidencia y que sean los propios cónyuges los que prueben si hubo o no hubo reconciliación. Después de esta sentencia es que viene la sentencia del año 2015, 693, que le otorga a las causales del 185, por los motivos antes expresados, una naturaleza enunciativa y no taxativa. Ya la mencionamos. Y luego viene la sentencia, a la que tenía que conducir todo ese sistema jurisprudencial que comenzó en el año 2001 con la Sala de Casación Social, la 1070. ¿Qué dice la sentencia 1070? La sentencia 1070 realmente abre un abanico supremamente novedoso. Y por eso les decía a ustedes que, les decía inicialmente que ya el
el divorcio contencioso, incluso la propia separación de cuerpos, y el del 185 comenzaban a perder o perdían importancia. Porque se puede obtener un divorcio de manera mucho más rápida, reconociéndose una circunstancia sobre la base de lo establecido en toda esa doctrina jurisprudencial por la que nos hemos paseado y que ustedes van a estudiar. Fíjense que plantea, claro, el consentimiento, pero el consentimiento va expresado, ese libre consentimiento, esa continuidad en el consentimiento viene expresada porque existe amor, porque existe estado de necesidad, porque el uno no puede vivir sin el otro. Pero ¿qué pasa cuando los cónyuges comienza a importarles un perico el otro? Ya no hay amor, ya no hay afecto, lo que es como aversión, antipatía, aburrimiento. Es lo que llama la sentencia 1070 el desafecto, el desamor. Se acabó el amor. Pero vivimos juntos, vivimos ahora en el mismo cuarto, dormimos en el mismo cuarto, comemos en la misma mesa, pero no hay nada entre nosotros. Y eso sucede en algunas ocasiones. Pero fíjense que no hay ninguna causal de divorcio, yo no me porto mal, yo no soy violento, ninguno de los dos vive fuera del hogar común. Entonces, no hay forma de introducir el divorcio por vía del 185 ni por esa interpretación extensiva que hace la sentencia 693. Entonces, tenemos la sentencia 1070 de la Sala Constitucional del TCJ, expediente 16-916 del 9 de diciembre de 2016. Es mentira, es incierto que la Sala resolvió eso por razones políticas, eso es incierto. Es decir, fue la oportunidad y es consecuencia de toda una evolución de carácter jurisprudencial. Y la sentencia es una técnica. La sentencia es una pieza que tiene que leer todo abogado. Y que tienen que leer ustedes, como tienen que leer todas las demás sentencias, ¿no? Para poder entender, ¿no?, la nueva visión que hay en materia de matrimonio y la nueva visión que hay en materia de disolución del matrimonio. Más aún, estamos obligados como estudiantes de Derecho y como abogados a estudiar esas sentencias. Se habrán dado cuenta que las tengo aquí en el laptop y las tengo resumidas aquí. Así tienen que hacerlo ustedes. Y al tenerlas en el laptop no las pueden perder porque forman parte de los recursos que ustedes necesitan para ejercer profesionalmente. Esta sentencia me dice que la unión marital debe tener un consentimiento, el cual es la base nuclear de todo vínculo jurídico. La expresión de voluntad del individuo es una manifestación del libre desarrollo de la personalidad. Y en este caso está reproduciendo la sentencia del 446. Y sigue, si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, es este consentimiento el que priva durante su existencia. Prácticamente está considerando al matrimonio como un contrato de tracto sucesivo, ¿no? Yo tengo que estar expresando mi consentimiento. Ay, estoy casado con Pepa. Caramba, un abrazo a Pepa, un beso a Pepa. Mire, hoy es el cumpleaños de Pepa, un ramo de flores a Pepa. Y también un ramo de flores para Pepito, no sé qué más, una torta por el cumpleaños. Pepito, ¿cómo está? Manifestaciones de amor, de solidaridad, de ayuda, de reciprocidad, ¿no? Pero cuando eso se acaba, ese consentimiento comienza a agotarse. Ya no se da. Si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar matrimonio, ¿Pepa quiere a Alberto?, le pregunta el registrador civil. Sí. ¿Alberto quiere a Pepa? Sí. Bueno, se declara el matrimonio. Pero ¿qué pasaría si Pepa dice ante el registrador civil que no quiere a Alberto? Pues no se celebra el matrimonio porque no hay consentimiento. Pero el consentimiento tiene que estarse expresando a través del tiempo, durante toda la vigencia de la relación matrimonial. Y son gestos, como les acabo de decir. Ah, no, sí, estoy casado con Pepa. ¿Qué? ¿Que Pepa está cumpliendo años hoy? Uy, la condenada vieja cumple años hoy. Ay, Pepita, mire, y Alberto de cumpleaños hoy. ¿Qué? ¿Que Alberto cumple años hoy? Pero Alberto,
y eso, ay, sí, el viejo cumpleaños, oye, yo sinvergüenza, yo no voy a hacer nada. Bueno, como se dan ustedes cuenta, en todos esos casos no hay afecto. Se acabó, la relación se terminó, pero no hay causal de divorcio. Entonces fíjense que aquí se está valorando ese tracto sucesivo, el mantenimiento del consentimiento que debe privar durante toda la existencia del matrimonio, y por tanto su expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial conduce al divorcio si se acabó el consentimiento. Si uno solo declara que hay desamor, que hay desafecto, que se acabó el amor, esa manifestación ante el juez conduce al divorcio según la sentencia 1070. ¿Qué más me dice la sentencia? La doctrina del divorcio solución, fíjense bien, fíjense, la doctrina del divorcio, esto es la sala constitucional, la doctrina del divorcio solución de la sala de casación civil asumida por la sala social y por la sala constitucional no constituye una nueva causal de disolución del vínculo conyugal que modifique el elenco contenido en la ley, sino tan solo una concepción o explicación del divorcio como causa excepcional de la extinción del matrimonio. En consecuencia, considera la Sala Constitucional que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge, apareja la posibilidad de divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185A. Es decir, se amplió el espectro. Se amplió el espectro de posibilidades del 185. El desafecto, el desamor, la incompatibilidad de caracteres. ¿No? Y el 185A, bueno, sí, voy a mantener el matrimonio porque digo que no es verdad que han transcurrido 5 años sin convivencia. Pues no lo puedes mantener porque será la incidencia. Y en todo caso, si yo manifiesto que yo no lo quiero a usted, pues, ¿para dónde vamos? Al divorcio, 1070. En consecuencia, considera esta sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge aparece la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el 185 y 185A. Como dice la sentencia del 2015, ¿qué sentido tiene mantener el matrimonio? Si de las pruebas promovidas en la incidencia se evidencia que no hay amor, que no hay afecto. Que no hay declarar por ese motivo el divorcio. Y eso lo está diciendo aquí la Sala Constitucional. Que conforme al criterio vinculante, esta sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unida en matrimonio por parte del cónyuge demandante como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona que difiere de las demandas de divorcio contenciosas. En efecto, la competencia de los tribunales es producir como juez natural, conforme lo dispone el artículo 49, una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, sin que pueda admitirse la posibilidad de que manifestada la existencia de dicha ruptura matrimonial de hecho, se obligue a uno de los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial cuando éste ya no lo desea, pues de considerarse así, se verían lesionados los derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona. Bueno, sí, está bien, 185A, vienen y rechazan la cuestión. Incluso se aprueba, pero es que el del 185 decía seguir viviendo con fulano. Eso es lo que está diciendo aquí la sentencia. Vamos a mantener forzadamente ese matrimonio. Lean con detenimiento el 185. Perdón, la 1070. Y vean ustedes que en el caso de invocar la 1070, en la solicitud ahí no hay necesidad de abrir un procedimiento. Es decir, un procedimiento contencioso. Vean. Sin que pueda admitirse la posibilidad de que manifestada la existencia de dicha ruptura matrimonial de hecho, se obligue a uno de los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial. No. No hay forma. No lo prevé.
En la práctica forense, lo que se hace es citar a la otra parte. Bueno, para que esté informada, notificada. Porque la otra parte puede venir a ese acto fijado por el tribunal y puede incluso arrodillarse ante el juez. Porque todos los alegatos de Pepa, que es su esposa, son inciertos, son falsos, y porque él la quiere mucho, demasiado, está loco por ella. Y entonces el juez muy solemnemente mira a Pepa. Y si Pepa le dice, no, chicos, yo no te quiero, no es verdad que yo te quiera, el juez declara el divorcio. Y lo declara incluso independientemente de que vaya o no vaya. Se le notifica para que esté informado, para que esté notificado del procedimiento, de la declaración que va a hacer el juez. Pero ya el matrimonio se acabó. Fíjense, en efecto, la competencia de los tribunales es producir como juez natural, conforme lo dispone el artículo 49 constitucional, una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, sin que pueda admitirse la posibilidad de que manifestada la existencia de dicha ruptura matrimonial de hecho, porque yo no te quiero, se acabó el afecto, se acabó el amor, se obligue a uno de los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial cuando éste ya no lo desea, pues de considerarse así se verían lesionados derechos constitucionales, etcétera, etcétera. Bravo, ¿no? Ahora no se puede manipular la cosa. Y finalmente tenemos la sentencia 136. No se le olvide que en este caso del 1070 no hay una incidencia probatoria. Se valora la manifestación que hace una de las partes, que es muy subjetiva, no te quiero. No te quiero. Es catastrófico para la otra parte, pero bueno, ¿cómo se va a obligar a vivir a uno de los cónyuges con una persona que no quiere? Y la sentencia 136 de la Sala Civil del 30 de marzo del 2017 amplía o precisa los términos de la 1070. ¿Por qué? Porque la del 1070 me dice, bueno, se extingue el matrimonio por divorcio, por la causal del desafecto, el desamor, por la incompatibilidad. No tiene usted necesidad de probarlo, porque usted, allá ante el registrador civil usted probó que sí lo quería, usted dijo que lo quería, ¿no? Y durante los primeros 10 años usted no era más que besos y besos y besos y besos y abrazos y cosas bonitas y comidas juntos, con velas y con flores y todo esto, y regalo aquello y lo otro, viajes a la playa, etcétera, etcétera. Pero después de los 10 años usted se olvidó de la mujer, o la mujer se olvidó de usted, hasta se le olvidó la fecha del cumpleaños. Se tratan despectivamente, pues se acabó el amor, y si uno de ellos lo manifiesta ante el juez, es decir, eso es expresión de que el consentimiento se extinguió, no se siguió dando ese tracto que se exige, se acabó. Entonces, ¿qué sentido tiene mantener un matrimonio en esas condiciones? Como dice la sentencia, es decir, se está impidiendo el libre desarrollo de la personalidad y se están afectando relaciones familiares. Entonces, la del 136 me dice o señala cómo se debe tramitar el procedimiento del 1070. En ese orden de ideas, la Sala de Casación Civil acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales antes citados, especialmente la sentencia 1070, dictada con carácter vinculante por la Sala Constitucional el 9 de diciembre de 2016, y concluye que cualquiera de los cónyuges que así lo desee porque le da la gana, no voy a escribir eso en el examen porque le da la gana, ¿no? Es para que, ¿no?, podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil o por cualquier otro motivo, como la incompatibilidad de caracteres o el desafecto, sin que quepa posibilidad que manifestada la ruptura matrimonial de hecho. Claro, si ya no llamó, pues no. Incluso muchos cónyuges, gente muy joven, plenamente sana, de 28 o 30 años, duermen juntos en la misma cama y hasta ahí. No hay más nada porque no se desean, no se aman, nada de eso. Es una formalidad, ¿no?, sin que se pueda obligar a alguno de los cónyuges a mantener en ese caso el vínculo jurídico.
cuando éste ya no lo desea, le huele a feo la otra parte. Tampoco me lo vayan escribiendo en el examen, pero son muy capaces, ¿no? Pero esta es la realidad. Usted me escribe en el examen lo que dice la sentencia. Pues de lo contrario se verán lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia y otros derechos que son intrínsecos a la persona. Aquí está transcribiendo la sentencia 446. Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere contradictorio, no hay pruebas. No requerirá contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir el matrimonio, fíjense, el deseo, la valoración subjetiva del asunto. El deseo de no seguir el matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supradesarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad frente al poder estatal, cuya interdicción solo procede bajo causas específicas. Entonces, cuando la causal de divorcio, piensa bien, no se le vaya a pasar esto por alto, cuando la causal de divorcio, esta es la sentencia 136 del 30 de marzo de 2017, cuando la causal de divorcio versa sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de jurisdicción voluntaria, jurisdicción voluntaria establecido en los artículos 895 y 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge. No lo dice la sentencia 1070, la que lo dice es la 136. ¿No? Es decir, establece el procedimiento jurisdicción voluntaria, ordenando la citación del otro cónyuge, quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado y del fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos, la voluntad de disolver la unión matrimonial debe tener como efecto la disolución del vínculo. Se acabó el matrimonio. No hay contradictorio, no hay pruebas. Así lo refleja la sentencia 1070 de 2016 supratranscrita de la Sala Constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de evaluación subjetiva que haga el juez de la entidad de la razón del solicitante.